el objeto que estudia. Es como si el sujeto, el investigador, se pusiera entre paréntesis. Bueno, estos tres supuestos han sido cuestionados y en la actualidad está emergiendo un nuevo paradigma en las ciencias sociales. En primer lugar, este paradigma tiene que ver con los estudios de la complejidad. Los sistemas complejos hay que estudiarlos de manera compleja. Y la consecuencia es la unificación del saber. No se puede dividir el saber sobre la realidad en disciplinas. Se puede dividir en problemáticas, en campos de investigación, y ya no tanto en disciplinas como sociología, antropología, economía, ciencia política, historia, etc. En segundo lugar, el segundo supuesto de un nuevo paradigma que cuestiona el paradigma eurocéntrico es la concepción de que los sistemas son sistemas inestables, en equilibrio inestable, son sistemas caóticos. Es decir, los sistemas que estudian las ciencias sociales en este nuevo paradigma son sistemas que están en un momento de crisis, llegan a un momento en donde esos sistemas se erosionan y dan lugar a nuevos sistemas. Y finalmente, el tercer supuesto de una ciencia social emergente es el supuesto según el cual el conocimiento, la verdad es una verdad intersubjetiva. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Lo que quizá a partir de las preguntas, lo que puedo señalar es algunas reflexiones sobre el sistema educativo en relación a el surgimiento, a la reorganización que se está produciendo en las ciencias sociales. Muchas gracias. A continuación, la educadora Luisa Pinto Cueto, a quien le recibimos con fuertes aplausos. Bien, hace unos meses en este auditorio se desarrolló un evento muy importante. A partir de la iniciativa del Consejo Nacional de Foro Educativo y de la Rama Magisterial, se organizó un diálogo entre un filósofo francés que tiene mucha importancia en el análisis, el estudio de la sociedad actual, y los maestros del Perú. Fue una reunión realmente muy importante, porque los profesores que participaron de esa reunión participaron antes, presentando sus preguntas sobre sus preocupaciones, sobre lo que es la educación y cuál es su rol frente a la educación. El tema de esa conversación, que giró en torno a la educación productiva, a la educación frente a un país pluricultural como el nuestro, también está un poco en lo que nos preocupa hoy día. ¿Cómo? La gran pregunta, y frente a eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Indudablemente estamos en una sociedad que se transforma, como lo acaba de decir el doctor Germaná. Se transforma en las relaciones entre los individuos y las nacionalidades, no solamente entre individuos, sino también entre las nacionalidades. Indudablemente estamos
ante problemas y conflictos muy grandes, que ya empiezan a ser común esta expresión de crisis, así como lo vemos en los noticieros, el problema financiero, el problema de la autoridad, el problema de las culturas, igualito empieza ya a hacerse casi de sentido común que estamos en una sociedad en crisis, hay un sistema que está en crisis y no tenemos claro frente a esta crisis cuál es el papel que debemos de tener, y mucho menos claros estamos los maestros. La pregunta que queda es: ¿qué implica para la educación en términos amplios, y específicamente para el rol del maestro, pensar y actuar desde la escuela, desde las aulas, desde la vida cotidiana de nuestros niños y jóvenes ante esta sociedad en cambio? ¿Qué cosa es lo que se nos pide a nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Frente a este interrogante se va presentando una suerte de sentido común, precisamente sobre qué y cómo hacer si queremos realmente un sistema distinto, si queremos realmente un sistema en el cual podamos garantizar la vida de todos. Entre estas personas, por ejemplo, tenemos el caso de Federico Mayor. Federico Mayor ha sido un ex director de UNESCO, y a una de las cosas que él plantea que hay que trabajar desde la escuela es esta forma en que se dividieron las ciencias sociales. Ha llegado de una manera mucho más grave a las escuelas, a las organizaciones curriculares de los sistemas educativos, y tenemos una serie de disciplinas que realmente nos separan la posibilidad de entender, casi nos impiden la posibilidad de entender esta realidad. Todo tiene su propio contenido, tenemos la historia, la geografía, la cívica, tenemos la filosofía, tenemos la separación de las matemáticas, etc. Cada cosa con su propio contenido, pero ver la realidad ya se nos hace cada vez más difícil. Y lamentablemente la formación de maestros va en ese sentido también, o sea que también nosotros entramos en una suerte de especialización que no nos permite ver en qué sociedad estamos y cuál es la responsabilidad con los niños y los jóvenes que estamos formando. Lo que nos dice Federico Mayor, una de las cosas que tiene que hacer, si los maestros tienen que tener una palabra allí, es eliminar ese tipo de manejo del conocimiento y volver a juntar lo que ha estado separado tantísimo tiempo. No seguir desde los conocimientos divididos en disciplinas, sino de tratar de mirar cuáles son las características de esta sociedad nuestra en la cual vivimos, cuáles son los temas que realmente no nos dejan entenderla, y sobre esos temas, y mirando el futuro, ver cómo organizamos nuestro trabajo. Pues Morán también viene un poco con esa idea, y él nos habla, su mirada es hacia el futuro. Él quiere mirar el siglo XXI y quiere mirar la educación y el rol de nosotros hacia adelante. Y plantea que fundamentalmente, más allá de lo que hagamos con las disciplinas y más allá de cómo las organicemos, el mundo que se nos presenta, el mundo en el cual estamos viviendo, requiere de saberes fundamentales, que no podemos colocarlos indistintamente en la historia, en la geografía o en las ciencias naturales, pero que sí requiere de saberes fundamentales que nos permitan por lo menos ubicarnos frente a lo que está pasando. Y él habla de 7 saberes fundamentales. Yo no los voy a discutir aquí, pero sí los